Hola chicos, soy Meche Bisueta y esto es Entre Mis Libros, un espacio donde hablo de lo que he leído, lo que leo o voy a leer, pero también sobre las conexiones, los momentos y las historias que nacen entre esos libros, esos pequeños detalles que no aparecen en la sinopsis ni en la portada. Hola chicos, bienvenidos a un episodio más de Entre Mis Libros. Si ya vieron el título del video ya lo saben, pero les cuento que hoy vamos a hablar de Harry Potter y la Piedra Filosofal, el primer libro de la saga escrita por J.K. Rowling. Me había frenado en hacer episodios enteros sobre Harry Potter, pero como ya hemos hablado un poquito sobre la autora y la separación que he decidido hacer con su obra, aquí estamos. Si este es el primer video mío que estás viendo, te recomiendo que vayas a ver los anteriores o al menos el episodio 4 en el que hablo sobre mis eras como lectora. Hay muchísimo para hablar sobre Harry Potter, así que vamos a empezar. Como ya se pudieron dar cuenta, no vamos a hablar sobre la saga en general, sino que vamos a ir episodio a episodio hablando sobre cada libro. No prometo subir todos los videos enseguida, pero eventualmente vamos a tener todos los episodios de cada libro de Harry Potter disponibles en el canal. Leí Harry Potter por primera vez cuando era pequeña. Recuerdo que el primer libro de Harry Potter que vi en mi vida fue en el librero de mi primo José en unas vacaciones que fui a Quito, Ecuador. Yo soy de Guayaquil, entonces fui a la casa de él y él tenía justamente algunos de los libros, si no me equivoco era Harry Potter y el prisionero de Azkaban, pero no sé. Ahí fue que me llamó la atención. Quisiera decir que ahí fue cuando nacieron mis ganas de leer Harry Potter, pero no fue hasta que vi las películas que habían salido hasta ese momento que decidí leer los libros. Desde ahí he sido súper fan de Harry Potter. Tengo amigos con los que nuestra amistad se basa en Harry Potter, con los que tenemos apodos relacionados a Harry Potter. Como ya saben, soy de ese tipo de personas que se repiten películas miles de veces y para mí Harry Potter no es la excepción. Incluso debo admitir que cuando alguien me cuenta que no ha visto las películas de Harry Potter, más que causarme indignación porque no las haya visto, me causa emoción y más aún cuando sé que van a vivir esa experiencia de verlas por primera vez conmigo. Por ejemplo, aunque creo que mi esposo Gino ya se las había visto mucho antes, no las recordaba tanto o no sabía tantos detalles sobre la historia, entonces decidimos verlas hace unos meses y fue increíble. Yo creo que yo las disfruté muchísimo más que él, en especial cuando él hacía preguntas relacionadas a las películas que yo, gracias a los libros, podía responderle. A pesar de que me he repetido las películas miles de veces, nunca me había releído los libros, así que hace más o menos un año, quizás un poquito más, decidí hacer esta relectura de la saga. Y adelantándome un poco al segmento de mi lectura actual, les cuento que actualmente estoy leyendo Harry Potter y la Orden del Fénix, así que la relectura de la saga va muy bien. Por supuesto me voy a guardar lo que pienso hasta ahora del libro hasta llegar al segmento y también me voy a guardar algunas cosas para poder incluirlas en el video sobre ese libro en específico. Pero mientras tanto lo estoy amando porque en serio Harry Potter es una de esas sagas con la que con cada libro se vuelve mejor. Pero ahora volvamos a la Piedra Filosofal y antes de hablarles sobre la historia, la sinopsis del libro, quiero hablarles sobre la historia detrás de su publicación porque la historia es tan increíble como la historia que cuenta. Harry Potter y la Piedra Filosofal se publicó por primera vez el 26 de junio de 1997 en Reino Unido a través de la editorial Bloomsbury. Y uno de esos datos que parecen casi imposibles de creer es que la primera impresión fue de solamente 500 copias en tapa dura. Así es, 500, de las cuales 300 copias fueron enviadas a bibliotecas porque no se creía que iba a ser un éxito. En verdad casi nadie creía que esta historia se iba a convertir en uno de los fenómenos literarios más importantes de la historia. E incluso como les conté en un episodio anterior, J.K. Rowling recibió muchos rechazos cuando intentaba publicar su manuscrito. Hasta que Barry Cunningham de la editorial Bloomsbury decidió darle una oportunidad. Se dice que este le dio el primer capítulo a su hija y a ella le encantó tanto que terminó por convencer a la editorial de apostar por la historia. Un dato curioso es que el nombre real de la autora es Joanne Rowling, pero la editorial pensaba que los niños no se verían tan interesados en leer un libro escrito por una mujer, así que le sugirieron publicarlo con iniciales. Como no tenía segundo nombre, tomó la K de Kathleen, el nombre de su abuela, y así nació J.K. Rowling. Y si nos ponemos a hablar de cifras, el crecimiento fue simplemente absurdo. Lo que comenzó como una novela infantil de una autora totalmente desconocida, terminó vendiendo cerca de 120 millones de copias alrededor del mundo, convirtiéndose en uno de los libros más vendidos en la historia. Además, ha sido traducido en decenas de idiomas y fue el inicio de una franquicia que marcó a generaciones enteras. Por supuesto, el éxito de los libros llamó la atención de Hollywood. Los derechos cinematográficos fueron adquiridos por Warner Bros. Y pocos años después comenzó la producción de la adaptación que llegaría a los cines en 2001.
Lo curioso es que para cuando se estrenó la película, el fenómeno Harry Potter ya era gigantesco. Los libros se vendían por millones y los lanzamientos de cada nueva entrega eran eventos mundiales. Y ahora sí, hablemos de la historia del libro. Todo comienza en el número 4 de Private Drive, una casa ubicada en una calle común y corriente de Inglaterra. Harry Potter y la Piedra Filosofal nos presenta a Harry, un niño huérfano que vive con sus tíos Vernon y Petunia Dursley y con su primo Dudley. La relación con ellos es muy lejos de ser ideal. Mientras Dudley recibe todos los caprichos imaginables, Harry crece sintiéndose completamente fuera de lugar. Duerme en un pequeño armario debajo de las escaleras, recibe ropa usada y constantemente es tratado como una molestia. Además, Harry ha crecido creyendo una versión muy específica de la historia de sus padres James y Lily Potter. Según sus tíos, ellos murieron en un accidente automovilístico cuando él era apenas un bebé. Sin embargo, poco antes de cumplir 11 años empiezan a suceder cosas algo extrañas. Cartas misteriosas llegan dirigidas específicamente a Harry. Sus tíos hacen todo lo posible para impedir que Harry las lea. Sin embargo, las cartas no dejan de llegar. Mientras más intentan esconderlas, más cartas aparecen. Y entonces llega una de las escenas más icónicas de toda la saga. Harry Potter descubre que es un mago. Y no solamente eso, descubre que existe un mundo mágico oculto del que nunca había escuchado hablar. Y además ha sido aceptado en Hogwarts, el colegio de magia y hechicería. A partir de ese momento, tanto Harry como el lector comienzan a descubrir este nuevo universo al mismo tiempo. Conocemos el callejón Diagon, Gringotts, las casas de Hogwarts, las clases de magia, el Quidditch y un sinfín de elementos que eventualmente se volverían icónicos. Pero junto a esa maravilla también aparece un misterio. Harry descubre que en el mundo mágico él es una celebridad. Las personas que él nunca ha visto en su vida lo reconocen simplemente con verlo. Todos conocen su nombre y la razón tiene que ver con un mago oscuro llamado Lord Voldemort. Años atrás, Voldemort aterrorizó al mundo mágico, era considerado el mago tenebroso más poderoso de la época. Y cuando Harry era apenas un bebé, fue Voldemort quien asesinó a sus padres James y Lily Potter. Sin embargo, cuando también intentó matar a Harry, sucedió algo que nadie había logrado explicar completamente. Harry sobrevivió y Voldemort desapareció, no sin antes dejarle a Harry una cicatriz en forma de rayo en su frente, lo que lo hace muy reconocible en el mundo mágico. Nadie entendía exactamente qué había pasado con Voldemort. Algunos creyeron que murió, otros creyeron que seguía vivo y otros simplemente prefirieron no volver a pronunciar su nombre. No es hasta el final de este primer libro que conocemos la razón por la que Harry sobrevivió y por supuesto no voy a hacer spoiler sobre la razón para quienes no han leído los libros o no han visto las películas. Pero bueno, mientras Harry intenta adaptarse a este nuevo mundo, él, Ron y Hermione, sus mejores amigos, comienzan a descubrir pistas sobre un objeto muy especial llamado la Piedra Filosofal, una reliquia legendaria con propiedades extraordinarias que parece estar oculta dentro de Hogwarts. Poco a poco empiezan a sospechar que alguien está intentando encontrar la Piedra Filosofal y se proponen evitar que eso suceda. Recuerden que estamos hablando de niños de 11 años. Por supuesto, una vez más, el desenlace de este libro se los dejo de, entre comillas, tarea para quienes no se han leído el libro o visto la película. Pero más allá de la historia principal, creo que una de las razones por las que Harry Potter sigue siendo tan especial para millones de personas es el mundo que construyó J.K. Rowling. No se trata solamente de un niño mago que va a una escuela, es un universo entero que se siente vivo. Por ejemplo, desde que Harry Potter llega a Hogwarts, conocemos cosas como las 4 casas en las que los estudiantes son asignados. Las casas funcionan como una especie de comunidad o equipo dentro de la escuela. Los alumnos viven juntos, tienen una sala común, existen competencias entre casas y desarrollan un fuerte sentido de pertenencia. La asignación la realiza el sombrero seleccionador, un sombrero mágico capaz de analizar la personalidad de cada estudiante y así determinar dónde encajaría mejor. Esto significa que cada casa valora cualidades diferentes. Por ejemplo, Gryffindor es conocida por su valor y valentía, Ravenclaw por su inteligencia y creatividad. Los Hufflepuff son caracterizados por su lealtad, el trabajo duro y su amabilidad. Y Slytherin es asociada con la ambición, la determinación y el liderazgo. Lamentablemente también es asociada muchas veces con la maldad. Lo interesante es que ninguna casa es completamente buena ni completamente mala. Incluso a lo largo de la saga conocemos a muchos personajes que rompen con los estereotipos de sus casas. En la historia también tenemos elementos como el Quidditch, el deporte más popular del mundo mágico que se juega sobre escobas voladoras. Y aunque sus reglas puedan parecer algo complejas al principio, su importancia va mucho más allá de ser simplemente un deporte. El Quidditch no solo sirve como entretenimiento, sino que ayuda al desarrollo de personajes, a rivalidades y a momentos muy importantes dentro de la historia. Pero si hay algo que para mí realmente distingue a Harry Potter de otras sagas es la manera en que cada libro está conectado con los demás. Rowling deja pistas, menciona personajes, objetos o conversaciones aparentemente insignificantes en unos libros
que más adelante nos damos cuenta que tienen una importancia enorme. En mi caso me es imposible releer la saga sin sorprenderme por la cantidad de detalles que estuvieron ahí desde el principio. Y aunque las películas son excelentes adaptaciones y personalmente me encantan, hay algo sobre los libros que simplemente las superan. Después de pensarlo bastante me di cuenta de que lo que yo más disfruto de los libros son los diálogos, porque vienen de, para mí, personajes muy bien construidos y a quienes para este momento ya les tengo hasta cariño. Las conversaciones no son solo entretenidas, sino que muchas veces tienen las partes más importantes de la historia, con revelaciones claves, pistas para el futuro y momentos emocionales que hacen que sea imposible dejar de leer. Ahora, todos sabemos que cuando se adapta un libro al cine, inevitablemente hay cosas que quedan fuera. Y aunque las películas capturan muy bien la esencia de la historia, existen diferencias entre los libros y las películas que creo que valen la pena mencionar. Algunos son pequeños cambios que no afectan en nada la trama, mientras que otros modifican detalles importantes o eliminan escenas que ayudan a comprender mejor a un personaje o que muchos fans hubiéramos querido ver en las películas. Así que ahora quiero hablarles sobre algunas diferencias interesantes entre Harry Potter y la Piedra Filosofal y su adaptación cinematográfica. La primera es que Sirius Black es mencionado literalmente desde el primer capítulo de este libro. Este detalle a mí me encanta porque Sirius Black es uno de mis personajes favoritos, si es que no es mi personaje favorito, y les quiero contar que él sale muchísimo más en los libros que en las películas, ya que en las películas Sirius es presentado recién en El prisionero de Azkaban como un personaje completamente nuevo, pero en el libro de Harry Potter y la Piedra Filosofal ya conocemos sobre Sirius desde el primer capítulo. Es él quien le presta a Hagrid la moto voladora para que lleve a Harry bebé hasta Private Drive después de la caída de Voldemort. Por supuesto no sabemos quién es ni por qué es tan importante, pero desde el comienzo Rowling ya estaba sembrando estas pistas relacionadas con Sirius Black. La segunda es que Harry conoce a Draco antes de Hogwarts. En las películas los vemos conociéndose en la llegada a Hogwarts, mientras que en los libros se conocen mucho antes, cuando Harry va al Callejón Diagon a comprarse su uniforme. Desde ahí Draco ya muestra algunas de sus actitudes elitistas con respecto a la sangre mágica y Harry siente cierta incomodidad con respecto a esto, incluso sin saber mucho sobre el tema de la sangre pura. Por eso cuando más adelante se reencuentran en Hogwarts, Harry ya tiene una primera impresión negativa sobre Draco. La tercera es Pift, el poltergeist que vive en Hogwarts, y es la ausencia más famosa de todas. Pift está completamente eliminado de las películas, no sale ni siquiera en una, ni siquiera se lo nombra, y es una pena porque en los libros realmente sale bastante, o al menos en Harry Potter y la Piedra Filosofal sale muchísimo. Es una fuente constante de caos, no es un fantasma, es un poltergeist, y su función principal en la historia es básicamente hacerle la vida imposible tanto a estudiantes como a profesores. Interrumpe clases, crea problemas, hace bromas pesadas, pero para mí es uno de esos personajes que hace que en el libro Hogwarts se sienta como un lugar más vivo, desordenado y por qué no divertido. La cuarta diferencia es la que a mí más me duele y es el himno a Hogwarts. En el libro, en el banquete de llegada, Dumbledore les pide a los estudiantes que canten el himno a Hogwarts. Y lo curioso es que no existe una melodía oficial. Cada estudiante debe cantarlo con la melodía que ellos elijan. Así que imagínense ese caos absoluto. Algunos terminan antes, unos se demoran muchísimo más en terminar. Y algo que mencionan en el libro es que los gemelos Weasley eligen una marcha fúnebre para cantar el himno de Hogwarts. Y saben, es exactamente ese tipo de humor absurdo que para mí caracteriza este primer libro y que la película elimina por completo. La quinta diferencia es la prueba de pociones de Hermione y para mí es probablemente la diferencia más importante. En las películas sí vimos distintos obstáculos que Ron, Hermione y Harry tuvieron que pasar para llegar hasta la Piedra Filosofal. Sin embargo, hay una prueba que no aparece en ella. Es una prueba en la que deben resolver un acertijo lógico. Esta prueba no tiene nada que ver con magia, ni con valentía, ni con fuerza. Es razonamiento puro y obviamente es Hermione quien logra resolverlo. Y la verdad es que a mí sí me duele que la hayan dejado fuera de la película porque es una de esas escenas que demuestra que la inteligencia es tan importante como la habilidad mágica. Y bueno, esas fueron las diferencias, pero algo que quiero contarles y que ya se los he dicho miles de veces es que con esta relectura al menos me he dado cuenta que en la Piedra Filosofal hay muchos detalles, muchas semillas sembradas en la historia que nos sirven para darnos cuenta de cosas muy importantes más adelante. Hay personajes, nombres, objetos, conversaciones y escenas que parecen realmente insignificantes cuando lees el libro por primera vez, que cobran un significado completamente distinto cuando ya conoces toda la saga. Creo que por eso esta relectura me está gustando tanto, y es que ya no solamente estoy leyendo la historia que amo sobre un niño que descubre que es mago, sino que estoy viendo cómo J.K. Rowling literalmente fue construyendo casi que
ladrillo por ladrillo uno de los mundos ficticios más importantes de nuestra generación. Por supuesto, es una saga que recomiendo muchísimo y lo bueno es que al menos los primeros 2 libros son bastante cortos y muy rápidos de leer. Más adelante hay libros mucho más grandes, pero si ya para ese punto estás enganchado con la historia, en serio vale 100% la pena. Y ahora, por supuesto, antes de terminar con este episodio, vamos a hablar de mi última, actual y siguiente lectura. Mi última lectura fue Fahrenheit 451 de Ray Bradbury, una novela distópica ambientada en una sociedad donde los libros están prohibidos y los bomberos, en lugar de apagar incendios, queman los libros. La historia sigue a Guy Montag, un bombero que empieza a cuestionar el mundo en el que vive y las reglas que ha aceptado sin pensar. En general me gustó mucho la idea central del libro y entiendo perfectamente por qué es un clásico. Me pareció muy interesante la forma en la que habla sobre los libros, el pensamiento crítico y una sociedad tan consumida por el entretenimiento constante que deja de cuestionar lo que ocurre a su alrededor. Sin embargo, no fue una historia que conectara conmigo por completo. En muchas partes sentí la historia algo confusa. Después leí en algún lado que esa sensación es hasta cierto punto intencional, como para hacerte vivir o sentir la realidad de los personajes dentro de la historia, ya que ellos experimentan mucha desorientación y desconexión con la vida. Aún así, hubo partes en las que simplemente terminé sintiéndome distante de la historia. Sí me alegra haberlo leído, entendí el mensaje y valoro mucho lo que intenta transmitir, pero no fue o no es uno de esos libros que yo sé que se van a quedar conmigo para siempre. Mi lectura actual es Harry Potter y la Orden del Fénix y lo estoy amando, en serio no saben cuánto lo estoy disfrutando. Este es el 5.º libro de la saga y comienza un poco después del regreso de Voldemort al final del Cáliz de Fuego. Gran parte del mundo mágico se niega a aceptar que Voldemort realmente ha regresado y esto hace que Harry se sienta mucho más aislado y frustrado que nunca, mientras intenta convencer a los demás que hay una amenaza que se está acercando. Hace poco yo les conté que terminé de leer El Cáliz de Fuego y les dije que se había convertido en mi nuevo favorito, pero algo que me estoy dando cuenta es que cada que empiezo un libro y que lo estoy disfrutando bastante, pienso quizás este es mi nuevo favorito, así que voy a tener que decidir cuando termine toda la saga. Voy apenas por la página 119 y aunque normalmente estos libros tan gruesos suelen intimidarme, en este caso me sucede todo lo contrario porque simplemente me emociona saber que me queda todo esto por leer. Así que ya saben cuánto lo estoy disfrutando. Y con respecto a mi siguiente lectura, aún no está totalmente decidida, pero hace unas semanas fui a una feria de libro en mi ciudad y compré este libro a tan solo $2. Ajá, $2. Y es The Grapes of Wrath de John Steinbeck. Yo vi un video, una entrevista a Cillian Murphy donde él recomienda este libro y simplemente me llamó la atención, así que estoy muy atraída a leerlo próximamente. La historia sigue a la familia Joad durante la Gran Depresión en Estados Unidos, quienes intentan sobrevivir después de haber perdido sus tierras y emprender un viaje a California en busca de una mejor vida. He escuchado que es una historia dura, muy humana y con una fuerte crítica social, así que estoy muy interesada en saber por qué es considerada una de las grandes novelas estadounidenses. Ahora sí, hemos llegado al final de este episodio. Gracias por escucharme. No olviden suscribirse, activar las notificaciones. También me pueden seguir en Instagram en @entremislibros_, donde me pueden dejar mensajes por interno o aquí mismo me pueden dejar comentarios sobre Harry Potter, si es que han leído los libros, si es que solo han visto las películas, si es que han leído alguno de los libros mencionados en mi última, actual y siguiente lectura o simplemente si tienen algún tema que quieran conversar. Nos vemos en el próximo episodio. Soy Mechi Sueta y esto es Entre Mis Libros.